a ser los viejos también, o todo tiempo pasado fue mejor, ¿viste? Pero sí me parece que está bueno desde el punto de vista de lo psicológico poder interpretar a los pibes. Porque lo que hoy es el mishi-mishi, antes era en el tango, ¿viste? La percanta, o sea, la minusa. Claramente lo que sí tenemos que saber es que hay un idioma del cual nosotros no conocemos nada. Y además, otra cosa que me gustaría hablar con Pablo es por qué los pibes, de cierta manera, o algunos pibes, se cagan en la pandemia. Están cansados. ¿Cómo actúa la cabeza de un pibe de 14, 15 años? Siente que como ya vacunaron a su viejo y a su vieja, o sienten que como ya pasó un año, loco, y bueno, ya está, tengo 14, 15, no los voy a volver a vivir. Pablo, contanos un poquitito qué percibís como psicólogo de todo esto, como primera medida de esto que te decía recién, del cansancio de los pibes ante la pandemia y el querer salir de joda más allá de la cantidad de muertos. Bueno, ¿cómo están? Buen día. Bueno, son algunas cuestiones muy interesantes que están ahí tratando. Con respecto a la adolescencia, a los pibes y a las pibas, seguramente una situación de extrema saturación. Por otro lado, creo que al ser la población que corre menos riesgos, también sienten que, bueno, que tienen que volver a sus vidas, porque no olvidemos que la adolescencia es, digamos, conquista del mundo exterior. Los adultos, los ancianos, las niñas y los niños se pueden quedar dentro, tienen capacidad de armar una vida dentro de la casa, con juegos, con televisión, con trabajo. Digamos, los adolescentes por naturaleza es exogamia, es la calle, es conquistar la calle, es experimentar la vida afuera y desprendido de los padres. Así que bueno, la pandemia los puso en una situación antinatural, podríamos decir. Entonces, bueno, aguantaron un montonazo. En el verano, cuando bajaron los contagios y se empezó a habilitar que puedan salir, bueno, obviamente no hubo freno y es lo que vimos, ¿no? Igual quiero aclarar que no son responsables de contagios y muertes. Creo que también hay muchos adultos que también se habilitaron, pero de manera más solapada. No olvidemos esto, las adolescentes se muestran y los adultos son más solapados y hacen fiestas también clandestinas y hacían fiestas clandestinas en lugares más cerrados, con menos Pablo, exposición. ¿pero no hay algo de egoísmo con respecto a los adolescentes con este tema? Eso, yo quiero vivir, quiero salir y no me hago cargo si perjudico al resto contagiándolos después, ¿no? Y hablábamos un poco, emparentándolo con esto de las letras, ¿no? De esto de buscar su propio idioma para que el resto no entienda y tengamos nuestro propio mundo, ¿no? ¿Hay un poco de esto? Sí, es re interesante. Vos sabés que casualmente este fin de semana yo estaba ordenando unos papeles, aprovechando de la cuarentena y haciendo una actividad interna, y encontré un diario de cuando yo era adolescente y bueno, mis hijos hicieron una fiesta con las cosas. Yo tengo 51 años y empecé con ese diario a los 15. Y en un momento ponía la palabra mató, ¿no? Esta situación mató. Bueno, mató mil. Digo, siempre la adolescencia es creadora de un discurso cerrado, sin lugar a dudas, para dejar afuera a los adultos, ¿no? Son las culturas dentro de las culturas, las subculturas. Yo no lo veo como algo malo, ¿no, Pablo? Porque siempre... Un montonazo. En el verano, cuando bajaron los contagios y se empezó a habilitar que puedan salir, bueno, obviamente no hubo freno y es lo que vimos, ¿no? Igual quiero aclarar que no son responsables de contagios y muertes. Creo que también hay muchos adultos que también se habilitaron, pero de manera más solapada. No olvidemos esto, las adolescentes se muestran y los adultos son más solapados y hacen fiestas también clandestinas y hacían fiestas clandestinas en lugares más cerrados, con menos exposición. ¿Pero no hay algo de egoísmo con respecto a los adolescentes con este tema? Eso, yo quiero vivir, quiero salir y no me hago cargo si perjudico al resto contagiándolos después, ¿no? Y hablábamos un poco, emparentándolo con esto de las letras, ¿no? De esto de buscar su propio idioma para que el resto no entienda y tengamos nuestro propio mundo, ¿no? ¿Hay un poco de esto? Sí, es re interesante. Vos sabés que casualmente este fin de semana yo estaba ordenando unos papeles, aprovechando de la cuarentena y haciendo una actividad interna, y encontré un diario de cuando yo era adolescente y bueno, mis hijos hicieron una fiesta
con las cosas. Yo tengo 51 años y empecé con ese diario a los 15. Y en un momento ponía la palabra mató, ¿no? Sí. Esta situación mató. Bueno, mató mil. Digo, siempre la adolescencia es creadora de un discurso cerrado, sin lugar a dudas, para dejar afuera a los adultos, ¿no? Son las culturas dentro de las culturas, las subculturas. Yo no lo veo como algo malo, no, Pablo, porque siempre le buscamos... Yo la verdad que lo veo como un código, obviamente que cuando algo de lo que se dice es menospreciable, siempre le buscamos... Yo la verdad que lo veo como un código, obviamente que cuando algo de lo que se dice es menospreciando a otro, yo qué sé, y los mishi hablando de unas mujeres, claramente que está mal. El gato por el que tienen haciéndole bullying en el grupo, está mal también. O sea, pero después, cuando le dicen rúcula al que está picante, oseando a otro, yo qué sé, y los mishi hablando de unas mujeres, claramente que está mal. El gato por el que tienen haciéndole bullying en el grupo, está mal también. O sea, pero después, cuando le dicen rúcula al que está picante... O sos un ñeri. O sos... No, ñeri, claro, es compañero. Vamos juntos, sos mi ñeri. Claro. Pero nosotros también lo hacíamos. Obvio que lo hacíamos, lo hago. Pero, ¿vos lo ves como algo negativo? ¿Qué costado negativo tiene todo esto? Más allá, insisto, de las palabras que tienen... connotación. Claro, que vienen a colación de una chica a la cual la tratan de prostituta. Lo que está mal, más allá del lunfardo o no lunfardo, digo, ¿qué costado negativo le encontrás? No, el costado, ustedes recuerden sus propias las propias adolescencias. La adolescencia es ponerse a prueba a uno mismo y poner a prueba también a los otros, a los adultos. A veces se juega con cosas que pueden ser tóxicas o nocivas o provocaciones porque se espera que alguien ponga un límite. Esto es muy normal en la adolescencia. En definitiva, creo que la creación de un lenguaje propio es para desprenderse de los adultos. A veces se zarpan y bueno, evidentemente tiene que ver con esta provocación, esta necesidad. Ahora, Pablo, hay un tema que... Sos un ñeri. O sos... No, ñeri, claro, es compañero, vamos juntos, sos mi ñeri. Claro. Pero nosotros también lo hacíamos. Obvio que lo hacíamos, lo hago. Pero, ¿vos lo ves como algo negativo? ¿Qué costado negativo tiene todo esto? Más allá, insisto, de las palabras que tienen... connotación. Claro, que vienen a colación de una chica a la cual la tratan de prostituta. Lo que está mal, más allá del lunfardo o no lunfardo, digo, ¿qué costado negativo le encontrás? No, el costado, ustedes recuerden sus propias las propias adolescencias. La adolescencia es ponerse a prueba a uno mismo y poner a prueba también a los otros, a los adultos. A veces se juega con cosas que pueden ser tóxicas o nocivas o provocaciones porque se espera que alguien ponga un límite. Esto es muy normal en la adolescencia. En definitiva, creo que la creación de un lenguaje propio es para desprenderse de los adultos. A veces se zarpan y bueno, evidentemente tiene que ver con esta provocación, esta necesidad. Ahora, Pablo, hay un tema que me parece que está muy piola poder preguntártelo, porque hay un montón de gente del otro lado en las casas. Me parece que está muy piola poder preguntártelo, porque hay un montón de gente del otro lado en las casas que los fines de semana no sabe cómo tratar este tema. Hay una joda siempre enfrente de mi casa, que los fines de semana no sabe cómo tratar este tema. Hay una joda siempre enfrente de mi casa. ¿Qué hago? ¿Llamo a la policía? ¿No llamo a la policía? ¡Los voy a buscar! ¡Les voy a hablar! ¿Qué hago? ¿Llamo a la policía? ¿No llamo a la policía? ¡Los voy a buscar! ¡Les voy a hablar! ¿O no? ¿O los voy a cagar a trompadas? ¿O no? Porque pasa todo el tiempo en los barrios. O sea, yo tengo en mi edificio, para ser concreto, unos pibes que hacen joda todos los fines de semana. A mí particularmente no me salta el de querer ir a buscarlo, pero hay un montón de vecinos que están re calientes. Y hay que, o no, o lo voy a cagar a trompadas, o no, porque pasa todo el tiempo en los barrios. O sea, yo tengo en mi edificio, para ser concreto, unos pibes que hacen joda todos los fines de semana. A mí particularmente no me salta el de querer ir a buscarlo, pero hay un montón de vecinos que están re calientes. Y hay que manejar la cuestión de cómo llevar adelante. La histeria pandémica. Sí, y también hay que saber a dónde te metes, porque esa de caer ahí y ¿cómo lo manejás? ¿Qué le dirías a él o la que está en la casa y todos los días, en realidad todos los fines de semana o capaz que un viernes también, hay fiestas clandestinas que no lo dejan dormir o que les da miedo? Porque los mismos que están en la fiesta clandestina después te lo cruzás a la vuelta en el chino comprando 100 gramos de jamón cocido. Claro, en el ascensor. Bueno, a ver, ¿qué les dirías?
Sí, perfecto. Digo, cuando ya tenemos una fiesta clandestina es porque fallaron los mecanismos previos de control, de limitación. Todo empieza en casa, ¿no? Digo, Claro. yo siempre digo a mis pacientes, tanto adolescentes como adultos, que pongan palabras, que expliquen, que volvamos a recordar que estamos en una pandemia, que recordemos la importancia de la interacción, que yo puedo contagiar, aunque yo sea adolescente y no me voy a morir. En general sabemos muy bien que es muy baja la posibilidad de que un adolescente y eso lo saben los pibes. Sí, pero a veces hay que recordarlo. No olvidemos que la adolescencia un poco quiere seguir experimentando la vida, ¿no? No se imagina otro año. Y si me muero, ¿qué me importa? Y si me muero, ¿qué me importa? A ver, lo sentía yo cuando iba a la cancha a ver a Racing en un micro que nos tiraban piedra y volaban balas. En algún momento de mi vida pasaba. Decía, y yo dejo la vida acá y dejo la vida por Racing. Y que tu vieja te decía, la adolescencia, bien, muy bien, traes un muy buen ejemplo. Digo, no olvidemos que los mayores índices de muerte son en adolescentes por accidentes de tránsito. También hay mucha enfermedad y muerte por el uso excesivo de sustancias tóxicas. La adolescencia es experimentación. No le podemos quitar a la adolescencia experimentación. Y la sensación de omnipotencia, no de egoísmo, de omnipotencia, que a mí no me va a pasar nada. Que a veces la tiene el adulto. Y sabés que hay otro tema también. Sabés que hay otro tema muy piola, Pablo. Sos padre. Sí. Y vos no lo frenás ya a tu hijo. Decís, la verdad, no lo puedo frenar. Se va de joda. ¿Qué lo voy a encerrar en la pieza? ¿Cómo manejo el tema de vivir con un pibe o una piba que no se cuida? Dentro de una pandemia, claro. ¿Viste? Hay un montón de casas donde los pibes no tienen contacto con los padres, viven separados, no se tocan. Pasa un montón, Pablo, esto. La paranoia. ¿Cómo lo manejamos esta paranoia de no lo quiero tocar a mi hijo? Después lo terminé tocando. Uy, le di un beso a mi hijo. ¿Cómo hago? Ayer se había ido de joda. Fue instintivo porque me olvidé. Pasa un montón, Pablo. Por eso hablaba del egoísmo por ahí del adolescente a veces. Pero los seres humanos somos egoístas. Imagínate si no vas a ser egoísta a los 15 años. No lo registro, no le importa. Pero me refiero a cómo manejar como padre esto. Mi hijo se va y no lo puedo frenar. Sí, en las familias antes de la pandemia ya existía un malestar y una dificultad. No olvidemos que el conflicto familiar es anterior a la pandemia, los conflictos familiares, la dificultad en los diálogos, las familias conectadas más a los teléfonos, las computadoras y la televisión que un diálogo. Hay que volver al diálogo. Y si aún así volvemos al diálogo, a poner palabras, a explicar, y estas adolescentes o estos adolescentes salen, hay que ser más rígidos, ¿sí? Hay que poner un poco de ley en la casa, ¿sí? No olvidemos que la casa, si bien puede ser bastante democrática, la gobierna una mamá, la gobierna un papá, la gobiernan los padres, y habrá que poner condiciones, y las condiciones serán distancia social dentro de las casas, siempre y cuando tengamos habitaciones suficientes, espacios suficientes, porque hace un poco yo los escuchaba a ustedes y hablaban de la vulnerabilidad de algunos barrios, la vulnerabilidad de algunas casas. Por eso podemos pensar en términos generales, pero hay gente que la está pasando muy mal. O una piba que no se cuida dentro de una pandemia. ¿Viste? Hay un montón de casas donde los pibes no tienen contacto con los padres, viven separados, no se tocan. Pasa un montón, Pablo, esto. La paranoia. ¿Cómo lo manejamos esta paranoia de no lo quiero tocar a mi hijo? Después lo terminé tocando. Uy, le di un beso a mi hijo. ¿Cómo hago? Ayer se había ido de joda. Fue instintivo porque me olvidé. Pasa un montón, Pablo. Por eso hablaba del egoísmo por ahí del adolescente a veces. Pero los seres humanos somos egoístas. Imagínate si no vas a ser egoísta a los 15 años. No lo registro, no le importa. Pero me refiero a cómo manejar como padre esto. Mi hijo se va y no lo puedo frenar. Sí, en las familias antes de la pandemia ya existía un malestar y una dificultad. No olvidemos que el conflicto familiar es anterior a la pandemia, los conflictos familiares, la dificultad en los diálogos, las familias conectadas más a los teléfonos, las computadoras y la televisión que un diálogo. Hay que volver al diálogo. Y si aún así volvemos al diálogo, a poner palabras, a explicar, y estas adolescentes o estos adolescentes salen, hay que ser más rígidos, ¿sí? Hay que poner un poco de ley en la casa, ¿sí? No olvidemos que la casa, si bien puede ser bastante democrática, la gobierna una mamá, la gobierna un papá, la gobiernan los padres, y habrá que poner condiciones, y las condiciones serán distancia social dentro de las casas, siempre y cuando tengamos habitaciones suficientes, espacios suficientes, porque hace un poco yo los escuchaba a ustedes y hablaban de la vulnerabilidad de algunos barrios, la vulnerabilidad de algunas casas. Por eso podemos pensar en términos generales, pero hay gente que la está pasando muy mal. Totalmente. Si están en un ambiente chico, con adolescentes,
¿qué haces? Totalmente. No podés dejar a un adolescente en un comedor entre 5, 6, 7... Totalmente. Si están en un ambiente chico con adolescentes, ¿qué haces? Totalmente. No podés dejar a un adolescente en un comedor entre 5, 6, 7 personas. Ah, que llega un Van a momento tener que más consecuencias. vos ya no aguantás Sí. a tu pibe no te aguanta más. Llega un momento que la casa Bueno, es un por eso. quilombo. La verdad, No, hay sí. un momento que decís, prefiero agarrarme coronavirus que seguirme bancando a este pibe. Claro, Pasa, porque no olvidemos las consecuencias mentales, porque No. todo el tiempo estamos personas. Ah, que llega un Van a momento que tener vos más ya no aguantás Sí. a tu pibe no te aguanta más. Llega un momento que la casa Bueno, es un por eso. quilombo. La verdad, No, hay un sí. momento que decís, prefiero agarrarme coronavirus que seguirme bancando a este pibe. Pasa, Claro, porque no olvidemos las consecuencias mentales, porque No. todo el tiempo estamos hablando de Ese enfermar y morir, pero tenemos un campo mental que está muy resentido y hay que saber cómo lo cuidamos. Estamos hablando de Ese enfermar y morir, pero tenemos un campo mental que está muy resentido y hay que saber cómo lo cuidamos para no crear Pablo, mayores nos síntomas. agarró este virus en el... Para no crear Pablo, mayores nos síntomas, nos agarró este virus en el peor momento de la historia de la humanidad en cuanto al bocho, donde más Totalmente. cantidad de Estoy casos hay de totalmente de depresión. acuerdo. Peor momento de la historia de la humanidad en cuanto al bocho, donde más Totalmente. cantidad de Estoy casos hay de totalmente de acuerdo, depresión, de ansiedad. Pobreza. Nos agarró en un momento, no, mundial digo de acá, la pobreza estuvo siempre. Ahora lo que está empezando a pasar es que mucha gente tiene quilombo de acá por cómo vivimos, por la locura, por el precio que de ansiedad. Pobreza. Nos agarró en un momento, no, mundial digo de acá, la pobreza estuvo siempre. Ahora lo que está empezando a pasar es que mucha gente tiene quilombo de acá por cómo vivimos, por la locura, por el precio que le ponemos a la guita, por el quiero todo ya. A todo eso ahora le metimos te tenés que quedar en tu casa. O sea, que mucha gente le esquiva a querer quedarse en casa. Ni que hablar los que tienen un marido que te pega, un hijo que se falopea y se pone agresivo. Es complicado. Pablo, le ponemos a la guita, por el quiero todo ya. A todo eso ahora le metimos te tenés que quedar en tu casa. O sea, que mucha gente le esquiva a querer quedarse en casa. Ni que hablar los que tienen un marido que te pega, un hijo que se falopea y se pone agresivo. Es complicado. Pablo, te agradezco de corazón este rato. Fuiste muy claro y muy gentil. No, gracias a vos y ese punto final, digo, no es casual que la pandemia venga en un momento de injusticia social, de dificultad en el diálogo, de crisis planetaria. Entonces, te agradezco de corazón este rato. Fuiste muy claro y muy gentil. No, gracias a vos y ese punto final, digo, no es casual que la pandemia venga en un momento de injusticia social, de dificultad en el diálogo, de crisis planetaria. Entonces creo que también podemos aprovechar para repensarnos como seres humanos. Obvio. Todos los días sirve repensarse y hacerse preguntas. Fuerte abrazo, Pablo. Gracias por este rato. No, muy que bueno. esté muy bien, por favor. Muy bueno, Pablo. Muy claro explicando. Felicitaciones a la producción. Quiero seguir hablando de las clandestinas. Dame más clandestinas. Vamos. Continuamos con las clandestinas que para mí hoy son un tema sensible. Faltan camas, sobra joda. Faltan camas, sobra joda. En un ratito también nos vamos a meter con este tema de faltan camas. Atención. Raíz policial contra la clandestina. Este es el que me mandaste ayer, ¿no, Flick? Sí. Entonces creo que también podemos aprovechar para repensarnos como seres humanos. Obvio. Todos los días sirve repensarse y hacerse preguntas. Fuerte abrazo, Pablo. Gracias por este rato. No, muy que bueno. esté muy bien, por favor. Muy bueno, Pablo. Muy claro explicando. Felicitaciones a la producción.